Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 9 de julio en punto de las 9 de la noche y vamos a dar inicio a este programa denominado Voces del Derecho. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y es un placer desde esta plataforma de Facebook de Indecag hacer esta transmisión con ustedes. Fíjense que el día de hoy, y como siempre, como cada miércoles, estamos muy contentos porque tenemos en casa a una gran persona, a un experto en este tema que ahora escucharán y de quien estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Y fíjense que este miércoles hablaremos de el control de detención en el sistema penal acusatorio, ¿ok? Ese es el gran tema que trataremos en esta ocasión, el control de detención en el sistema penal acusatorio. Y fíjense que estamos muy contentos porque nuestro invitado especial es el maestro Ricardo Paredes Calderón, quien hasta hace poquito, ahora sabremos un poco más de esa precisión, pero hasta hace poquito él laboraba como magistrado de circuito y ahora, pues bueno, es magistrado de circuito en retiro. En breve saludaremos a nuestro invitado especial, pero inicialmente quiero también dar un saludo de bienvenida a mi colega y conductor, Shell Pérez Rodríguez. Shell, ¿cómo estás esta noche? ¿Cómo te encuentras? Contento, ¿verdad? Por tener a semejante invitado de tremenda talla en esta ocasión. Sí, agradecerte de verdad, Alma, agradecer al maestro Ricardo Páez Calderón, de verdad para mí, lo puedo decir, siempre estudié sus libros, estudié sus criterios, he estado al pendiente de sus ponencias, sus conferencias, y hoy para mí es un honor tenerlo aquí, de verdad, agradecerle la disponibilidad de su tiempo. Sé que aún cuando estés magistrado en retiro, sus actividades son muchísimas porque es un jurista del derecho y una persona sumamente inteligente. Agradecer a la comunidad jurídica de INDECAC, agradecer a la rectora del mismo, la maestra Cristina, y agradecer a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias a todos. Bueno, y así es como vamos dando la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando a través de Zoom y también a quienes nos están sintonizando en Facebook Live. Recuerden que pueden compartir la liga de este programa para que así podamos llegar a más personas y puedan, sobre todo, pues tener el aprendizaje del que se trata, ¿no? Del que es la finalidad de este programa justamente titulado Voces del Derecho para escuchar a voces tan autorizadas en materia de derecho como es el maestro Ricardo Paredes Calderón. Pero no está de más, por favor, Shell, cuéntanos de qué se trata la breve semblanza curricular, que sabemos que es amplio el currículum de nuestro invitado, pero a manera de hacer una pequeña presentación, ¿qué nos puedes contar sobre de él? Sí, pues voy a ser muy breve de verdad porque es muy extensa la semblanza curricular del magistrado. Bueno, el magistrado en retiro, él es licenciado y maestro en ciencias penales por la UNAM. Se ha desempeñado como docente en la Facultad de Derecho también de la misma UNAM y en la Universidad Anáhuac del Sur. Trabajó en el Poder Judicial de la Federación como actor judicial, secretario de juzgado, secretario del tribunal y actualmente es magistrado en retiro, pero su amplia trayectoria y la amplia trayectoria de los años por este órgano, este desempeño de órgano jurisdiccional habla por sí solo. Agradecer, vamos a ver el tema, no sé, Alma, el preámbulo a este tema de control de detención y agradecer nuevamente al maestro Ricardo Paredes Calderón. Muchísimas gracias. Maestro, por favor, el micrófono es suyo. Muy buenas noches. No, pues primero agradecer a Indecar la invitación a ustedes que me están acompañando esta noche. También darle un agradecimiento al licenciado Edwin, que fue el conducto de que pudiera estar yo aquí con ustedes. Y bueno, sí, a partir del 16 de abril me retiré a raíz de estas reformas y justamente me parece que a raíz de estas reformas que se vinieron,
felicitarlos e impulsarlos a que continúen con esta gran labor de difusión y capacitación que todos están haciendo. Creo que más que nunca en este momento es cuando se requiere en esta transición que estamos experimentando, eh, que habíamos avanzado de alguna manera a partir del 2008, que fue la reforma, y ahora en 2016 que entró en vigor. De alguna manera habíamos avanzado ya con los operadores jurídicos capacitados en este sistema penal acusatorio, y ahora pues vienen nuevas generaciones y sin lugar a dudas requieren de esta nueva visión, esta nueva capacitación y en estos temas. Y en especial me parece muy importante esta figura de la detención y el control que se tiene que llevar a cabo por parte de los jueces en el momento de celebrar la audiencia inicial, ¿no? Entonces, muchas de las críticas y creo que mucho de lo que se juzga a los jueces es que en ocasiones no se logra demostrar o no se logra ratificar la detención de una persona, y eso implica que se tenga que dejar en libertad a la misma, ¿no? Como consecuencia de una mala detención. A mí me tocó participar en muchas ocasiones en la capacitación para tanto policías como personas que llevaban a cabo cuestiones de seguridad como gente del ejército o de la marina. Y muchas veces ellos se quejaban amargamente de los jueces porque decían es que nosotros los detenemos y ustedes los dejan libres, ¿no? Y muchas veces el grave error que existía en esa, y como consecuencia de ello es que se llevaba a cabo una detención de manera ilegal, ¿no? Ellos no se lograba entender muchas veces que tanto la Constitución como en este caso el Código Nacional, pues establecen una serie de parámetros para poder detener a una persona. Entonces, a veces es difícil eh, eh, poder hacer entender que los jueces tenemos también un límite y que si la detención no está pegada a la Constitución, pues entonces tenemos que dejar en libertad porque así lo dispone la propia Constitución, ¿no? Entonces, todos sabemos que nadie, dice nuestra Constitución, nadie puede ser detenido a menos que exista una orden de una autoridad judicial, ¿no? Y eso hasta el día de hoy, porque no sabemos si vaya a venir otra reforma como esta que acaban de publicar, donde ya se puede hacer intervención de comunicaciones eh, privadas sin necesidad de una orden de autoridad judicial, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy debemos tener la garantía de que nadie puede ser detenido a menos que exista un mandato judicial, es decir, una orden de aprehensión, ¿no? Esa es la regla fundamental. Y las excepciones que pueden haber es, bueno, a menos que exista un delito flagrante, que exista un caso urgente o en muchos casos hablan algunos autores hablan del arraigo también como una manera de detener o mantener detenida a una persona, ¿no? Entonces, y yo me gustaría detenerme fundamentalmente en lo que vemos cotidiano, que es la flagrancia, ¿no? Eh, Normalmente, o la propia Constitución y el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece, pues, en qué casos se puede detener a una persona o en qué casos podemos considerar que está en flagrancia. Y bueno, el primer supuesto es el que todos conocemos, que se puede aprehender al autor de un delito cuando se observa directamente que se está cometiendo ese delito, ¿no? Lo que conocemos comúnmente que fue agarrado con las manos en la masa, ¿no? Es decir, bueno, alguien está robando y en ese momento es sorprendido y ya es detenido, ¿no? Entonces, generalmente en esos casos no hay mucho problema. Los jueces, cuando llegan al control de detención, se ratifica la detención y normalmente ni la defensa pone alguna excepción, ¿no?
Pero después vienen ya otros supuestos en donde pues ya se empieza a complicar la cosa, ¿no? Otro supuesto es que se puede iniciar la persecución del aparente autor del delito a fin de aprenderlo. Dice la ley, si mediante elementos objetivos es posible identificarlo y corroborar que apenas en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito denunciado, ¿no? En este caso es necesario que la persona haya sido perseguida materialmente e ininterrumpidamente o que sea señalada por la víctima o ofendido o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiera intervenido en ella en la comisión del delito cuando tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hagan presumir fundadamente que intervino en el ilícito, ¿no? Entonces aquí ya esta otra hipótesis pues ya empieza a tener complicaciones en la práctica porque pues hay que ver, en primer lugar, se habla de la inmediatez, ¿no? Decir, bueno, que, que se realice la persecución del probable responsable de manera inmediata y que no pueda ser interrumpida por alguna circunstancia este, o temporalidad en relación con el delito que se acaba de realizar, ¿no? En otras palabras, la inmediatez está referida a una actuación continua, sin dilación o interrupción por parte de quien realiza la detención, que va del momento en que se perpetra el delito a aquel en que el sospechoso es capturado, ¿no? Entonces ya ahí, tanto la ley como la jurisprudencia ya nos van estableciendo algunos parámetros de lo que debemos entender eh, por flagrancia bajo este supuesto, ¿no? Eh, voy a hacer mención a un caso que resolvió la Suprema Corte en el amparo en revisión 43 del 80 del 2013, que me parece que puede ser ejemplificativo para lo que, para este supuesto. En ese caso fue que se perpetró a las 23 horas con 50 minutos. Un sujeto se acerca a otro en el transporte público, lo golpea en la cara y le roba su celular y 200 pesos. El ladrón salió del vagón corriendo, por lo que el ofendido se levantó, jaló la palanca de emergencia y también salió del vagón persiguiendo a quien lo robó. Pero como ya no lo alcanzó y como estaba sangrando, esperó unos momentos en el interior de la estación. 10 minutos después, es decir, a las 12 horas, el sujeto que huía ingresó a un estacionamiento y se veía agitado. Una persona que se encontraba en el estacionamiento salió de inmediato a reportar lo sucedido al módulo de policía. En ese momento, también a las 0 horas, el ofendido encontró una patrulla de la policía preventiva quienes les contó del robo en su contra. Ellos le manifestaron que en esos momentos sus compañeros le habían detenido a alguien que había ingresado a una pensión de vehículos que se encontraba muy cerca de la estación del metro, por lo que trasladaron al ofendido al lugar y al tener a la vista al sujeto, el ofendido lo reconoció eh, como el que momentos antes lo había robado, ¿no? Entonces aquí la pregunta que le hacían a la Suprema Corte es si en este caso realmente estábamos en una hipótesis de flagrancia, porque efectivamente pues no fue detenido en el mismo momento en que se cometió el delito, ¿no? Sino se comete con posterioridad. Pero aquí estaba la disyuntiva de realmente no hubo una persecución inmediata, ininterrumpida, ¿no? Entonces decía, bueno, aquí como en este caso, lo detienen 10 minutos después, pero el ofendido, en virtud de que estaba sangrando, pues ya no lo pudo perseguir. Y le planteaban esto a la Suprema Corte, o le plantearon si en este tipo de casos también podríamos hablar de flagrancia o no flagrancia. Y la Corte lo que resolvió hizo notar que el ilícito se cometió momentos antes de las 12 de la noche, ¿no? Y que fue puesto del conocimiento de la autoridad a las 12:10. Posteriormente, a las 12:10, los policías trasladaron al ofendido al lugar en que se encontraba
detenido el autor del robo por haberse introducido al domicilio. Entonces, la Corte concluyó que la autoridad aprehensiva contaba con datos objetivos suficientes que le permitieron identificar a la persona acusada, que apenas en el momento inmediato anterior se encontraba cometiendo el delito denunciado. Por ende, determinó que el presunto autor fue perseguido materialmente en el momento posterior a la comisión del delito, de modo que su detención se ciñó al concepto constitucional de flagrancia. Entonces, aquí la Corte hizo una interpretación y dijo, bueno, si bien es cierto, no existió una persecución material tal, al final de cuentas dijo, bueno, sí había elementos suficientes, como fue que una persona lo vio que iba corriendo agitado y dio o hizo la denuncia. Al mismo tiempo, el denunciante avisa a los policías y acuden y lo identifican. Entonces, la Corte interpretó que en este tipo de casos sí pudiera equipararse o que pudiéramos estar hablando de una flagrancia, ¿no? Entonces, vemos que en la práctica muchas veces para los jueces se vuelve complicado porque eh, cada caso tiene unas peculiaridades y por ende habría que eh, interpretar esos hechos para ver si se encuadran o no en lo que establece tanto la Constitución como el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces, este tipo de casos a mí me pareció muy interesante porque ahí la Corte hace una interpretación un poco más extensiva. Eh, no sé si ustedes me van diciendo porque este tema es tan extenso que no sé si quieren ustedes interrumpir, preguntar algo, ustedes me van indicando. Sí, maestro. Fíjese que al menos de, digamos, este primer segmento me hizo recordar y dejaría aquí también al público que está interesado en este tema el siguiente dato. Existe una investigación por parte de una ONG en México. La ONG se llama México Evalúa y el documento se llama Hallazgos y que desde que se implementó el sistema penal acusatorio en nuestro país, más o menos cada 2 años ellos hacían una investigación de resultado o de actuación institucional sobre, digamos, el fin era identificar pues la efectividad de nuestro sistema penal acusatorio. Yo recuerdo que de los últimos documentos que Hallazgos generó, al que me refiero es del año 2022. Y fíjese, maestro, que ahí se mencionaba que la audiencia que más se llevaba era justamente la de análisis de control de la detención, porque se observaba todos estos datos, en estos casos, perdón, reales que ellos analizaban en esa data, más del 51% de las detenciones supuestamente ocurrían en flagrancia. Eso significaba, a lo mejor en casos similares a los que usted nos comparte, y que entonces se iban ante un juez de control para verificar y calificar propiamente esta detención. Pero ahí, hasta aquí suena bonito, ¿no? Y estamos hablando de una cifra preocupante, o sea, es el 51% de las detenciones en nuestro país. Pero aquí viene la parte preocupante. De ese 51%, ¿ok? De ese 51%, el 92-93% de estos casos, dice esta investigación, que se decretaban detenciones ilegales. Y justo eso es muy preocupante, porque tenemos que voltear a ver muchas cuestiones, como usted nos lo ha señalado, ¿no? O sea, hay muchos aspectos que identificar para entonces asegurar esa detención si está bien hecha o no está bien hecha, porque algo que a mí me parece muy curioso, maestro, y usted no nos dejará mentir por tanta experiencia que usted tiene en este manejo de audiencias y de casos, son muy pocos los que realmente ocurren en una flagrancia pura, ¿no? O sea, la tenemos ahí, pero ay, de verdad uno donde el policía diga, ah, mira, ahorita le están robando, ahorita está ocurriendo y entonces ahorita voy y detengo.
Los de flagrancia pura son complicados y muchos de los otros, lo cierto es que serían estos casos ya de opción B, digamos, del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y hay tantas cuestiones que verificar, ¿no? Además de las que usted nos ha señalado, muchos otros puntitos que de verdad se tienen que ir palomeando, palomeando, palomeando para entonces decir que sí está adecuada la detención o no. Quería hacer como esa especificación estadística porque me parece que como litigantes o como estudiantes del derecho debemos de poner mucha atención en estas cuestiones que usted nos comparte porque esta audiencia de control de detención pasa mucho, es muy común en el día a día de la vida del abogado. Así que seguimos tomando nota de las puntualizaciones que usted nos señalaba, maestro, por favor. Ya lo seguiremos interrumpiendo en otro ratito. Sí. No, y es muy importante lo que tú dices porque acuérdense que cuando una persona es detenida en flagrancia, el Ministerio Público tiene 48 horas para integrar la carpeta de investigación, ¿no? Y ya tiene que solicitar una audiencia y en esa audiencia inicial él tiene que justificar que esa detención se llevó a cabo conforme a lo establece la Constitución, ¿no? Que fue detenido en flagrancia. Y bueno, también otra parte que tú decías, y tienes razón, y esta estadística lo demuestra, en México hay muy poca investigación, ¿no? Entonces, cuando se detiene es porque se detiene en flagrancia o ellos creen que es flagrancia, ¿no? Pues ellos interpretan que hay flagrancia y muy pocos, a veces es por orden de aprehensión porque no hay investigación en México, ¿no? Entonces, por eso se recurre a mucho a la flagrancia. Entonces, ¿qué es lo que el juez, cuando se lleva a cabo la audiencia inicial, pues tiene que verificar, ¿no? Pues en primera tendría que verificar si existe esta flagrancia o no la existe, ¿no? Eh, pero también tiene que verificar si la detención la detención fue puesta a disposición de manera inmediata. O sea, también la Constitución, dentro de lo que se tiene que calificar en el control de la detención, es si esta detención fue puesta a disposición de manera inmediata. La Constitución dice que a quien se detenga de manera inmediata se tiene que poner a disposición de la autoridad competente, en este caso del Ministerio Público, ¿no? También el juez tendría que verificar si el Ministerio Público actuó dentro de las 40, o sea, solicitó la audiencia dentro de las 48 horas a partir de que se le puso a disposición a la persona, ¿no? Entonces, básicamente tiene que hacer eso. Y cada cuestión va a tener una consecuencia, ¿no? Eh, en la práctica a veces se confunden desde mi punto de vista a veces las cosas. Eh, si una persona no fue detenida en flagrancia, pues dice la ley que habría que dejarlo en libertad. Pero ¿qué pasa si los policías, en vez de ponerlo a disposición de manera inmediata, pues se van y se tardan 5, 10 horas, 15, 20 horas? Ahí la pregunta es, ¿el juez no calificará de legal la detención? ¿Y qué consecuencia tendría? ¿También tendríamos que dejarlo en libertad a la persona o no? Ahí la Suprema Corte ya respondió ese caso y nos dijo, no, en esos casos donde hay una dilación en la puesta a disposición por parte de los policías, no tiene como consecuencia que se deje en libertad a la persona. ¿Por qué? Porque sí hubo flagrancia en la detención, o sea, hay una flagrancia, pero lo único que pasó es que el policía no lo puso a disposición de manera inmediata. Entonces, ¿qué consecuencia trae? Que los datos de prueba que se hayan obtenido derivado de esa o en esa dilación en la puesta a disposición van a ser nulos, ¿no? No van a poder ser tomados en consideración. De hecho, yo tengo un libro que se llama justamente
los datos de prueba ilícito en el control de la detención. Entonces, justamente me refiero a esto, de que si los policías no detienen a una persona y no lo ponen a disposición de manera inmediata, se tardan 10 horas, esas 10 horas que se tardaron y lo que recaben en esas 10 horas no van a tener validez. Dice la Suprema Corte, son datos de prueba ilícitos, que el juez no los va a poder tomar en cuenta al momento, en un momento dado de resolver la vinculación a proceso, ¿no? Pero la detención fue legal porque hubo flagrancia, o sea, fue detenido en flagrancia. Esa detención en flagrancia fue legal. Lo que es ilegal es, pues, que no lo pusieron a disposición de manera inmediata. Y la pregunta siempre es, ¿cuántas horas tiene la policía para poner a disposición a una persona? Pues la Suprema Corte también resolvió y dijo, pues es que no hay manera de establecer. Puede ser que una persona lo hayan puesto a disposición en 3 horas y haya una dilación en la puesta a disposición. Y hay otros casos en los cuales se tardaron 10 horas y no hay no hay dilación en la puesta a disposición. Entonces dijo la Suprema Corte, habría que ver los hechos fácticos de cada caso, porque no es lo mismo que alguien en la sierra lo detienen con un sembradío y entonces, pues en lo que los policías destruyen el sembradío y lo trasladan y tienen que pedir autorización, etcétera, pues ahí se van a llevar un tiempo, ¿no? Entonces, habría que ver cada caso y las circunstancias fácticas de cada caso para determinar si hay una dilación o no en la puesta a disposición. Por ejemplo, ¿qué sucede si alguien comete el robo afuera de una agencia del Ministerio Público y se tarda la policía 2 horas? Pues ahí hay una dilación en la puesta a disposición. Incluso la Corte resolvió estos casos donde interpretó cuando se hay o se determina que hay un exceso o una dilación en la puesta a disposición. La Suprema Corte analizó un caso de unos militares que detienen a unas personas y los llevan a su cuartel militar y después los ponen a disposición del Ministerio Público. Y ahí la Corte lo que estableció es que había habido una dilación en la puesta a disposición porque la Constitución dice que los pongan a disposición de manera inmediata, o sea, que del lugar donde los detienen los lleven directamente al Ministerio Público. Entonces, en ese caso, estableció que había habido una dilación en la puesta a disposición, aun y cuando habían transcurrido como 3 o 4 horas, aún así, dijo la Suprema Corte, hubo una dilación en la puesta a disposición, ¿no? Y el otro tema es, ¿qué sucede si el Ministerio Público eh, solicita la audiencia en la hora 50 o 55? También habría lugar a dejar en libertad a la persona porque se excedió en la integración de su carpeta de investigación. Y me parece ahí, la Corte no ha sido clara, pero ha habido interpretaciones donde me parece que tampoco habría que dejarlo en libertad. Simplemente todo lo que el Ministerio Público recabe después de las 48 horas, simple y sencillamente sería inválida todas sus actuaciones. ¿Por qué? Pues porque ya se excedió de ese plazo de 48 horas, a menos que, bueno, sabemos que se trata de delincuencia organizada y ahí el plazo se duplica a 96, ¿no? Pero si el plazo que tenía era de 48 horas y el Ministerio Público se excede de esas 48 horas, me parece que no daría lugar a dejar en libertad a la persona, sino simplemente los datos de prueba que el Ministerio Público recabe después de esas 48 horas, tendrían que declararse ilícitas, ¿no? Y entonces, estos conceptos me parece los quería destacar porque en la práctica muchas veces se confunde y se piensa que se tiene que dejar en libertad. Y yo he visto casos en los cuales los jueces, porque hubo una dilación en la puesta a disposición o porque el Ministerio Público se excedió,
han dejado en libertad a la persona, ¿no? Y me parece que la Suprema Corte dice, bueno, si la detención sí fue en flagrancia, pues no se deja en libertad a la persona, sino simplemente habría que eliminar esos datos de prueba ilícito, ¿no? Y es el momento, como decía Alma, en el control de la detención es el momento en que en este caso la defensa, pues tiene que impugnar todas estas cuestiones que se van cometiendo en el control de la detención. Otra de las problemáticas que se presenta mucho en esa audiencia es que la defensa o el acusado dice, es que me torturaron y por lo tanto no decretes o no califiques de legal la detención, ¿no? Y la pregunta es, si una persona alega que fue torturado, eh, ello implicaría que se deje en libertad a la persona o que no se califique de legal la detención y se deje en libertad. Me parece que la respuesta es no, porque son cuestiones ajenas al control de la detención. En el control de la detención únicamente vamos a determinar si fue detenido en flagrancia o no fue detenido en flagrancia, ¿no? Estos otros aspectos de que si fue torturado, pues no impacta en la detención. En la detención lo único que tenemos que ver es el actuar de los policías, si los policías detuvieron a la persona en flagrancia o no la detuvieron en flagrancia, ¿no? Si no la detuvieron en flagrancia, el juez tendría que no calificar de legal la detención y dejar en libertad a la persona, ¿no? Y también sabemos, y que desgraciadamente muchos jueces no lo hacen, que derivado de una detención ilegal, pues trae como consecuencia no solamente que se deje en libertad a la persona, sino que se determine que los datos de prueba que se obtuvieron derivado de esa detención tienen que declararse ilícitos para que no puedan ser utilizados con posterioridad. Porque, ¿qué implica decir que una persona fue detenida ilegalmente? La única consecuencia para el proceso es que no fue conducido legalmente al procedimiento. De tal manera que supongamos que el juez dice, no fue detenido legalmente esta persona, decreto su libertad. ¿Qué va a pasar? Que el Ministerio Público está en condiciones de solicitar una orden de aprehensión en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque dijimos, alguien puede ser detenido si hay una orden de aprehensión en su contra. Entonces, el Ministerio Público, con esos mismos datos de prueba que tiene, puede solicitar una orden de aprehensión y con esa orden de aprehensión conducirlo nuevamente al proceso, ¿no? Entonces, aquí me parece que la clave es que la defensa solicite al juez, aparte de que deje en libertad a la persona, que el juez se pronuncie sobre la ilicitud de los datos de prueba derivado de esa detención ilegal. ¿Y qué pasa si el juez dice, pues todos estos datos de prueba, este Ministerio Público, son ilegales y por lo tanto, si tú pides una orden de aprehensión, ya no los puedes tomar en consideración? Entonces ahí ya se le pone difícil la cosa a la fiscalía, ¿no? En cambio, si el juez no se pronuncia sobre los datos de prueba ilícitos derivados de esa detención ilegal, el Ministerio Público puede usar todos los datos que tiene la carpeta para solicitar una orden de aprehensión y ahora sí conducirlo adecuadamente al procedimiento, ¿no? Entonces, Y, quisiera dejarlo por si ustedes quieren comentar algo. Sí, que es muy importante aclarar este último punto, maestro, porque justo luego en estos mensajes equivocados que generan los medios de comunicación, ¿no? O que de manera social equivocadamente dicen, el juez lo dejó salir, impunidad, corrupción. No, o sea, se decretó de ilegal la detención, tiene ese efecto, pero justamente el Ministerio Público va a continuar con su investigación y luego pues tendrá otra forma de conducir, ¿no? A esa persona a una audiencia nueva para hacerle una formulación de imputación. Shell, ayúdame, porfis, porque en el chat de Zoom están surgiendo algunas preguntas sobre el tema de la retención.
En lo que las ubicas, quiero hacerle la siguiente pregunta, planteamiento, maestro. Eh, Usted recordará, yo no traigo ahorita el año preciso, se me barrió, pero en algún momento tuvimos la publicación de nuestro Registro Nacional de Detención con su correspondiente ley. Y yo recuerdo que de la lectura de la exposición de motivos de esta temática del Registro Nacional de Detención, justamente se creó para evitar esas dilaciones que usted citaba como ejemplo, ¿no? Estas malas prácticas que se tenían o tienen de parte de las policías, de, ¿cómo se dice comúnmente, ¿no? De llevar a pasear a los detenidos o de no ponerlos a disposición rápidamente y bueno, estas cuestiones. Y sabemos que este Registro Nacional de Detención obliga, número uno, al primer respondiente que está haciendo de momento uno la detención, obliga desde ahí a activar digamos, el primer momento, la primera fase de a dónde se detuvo, por ejemplo, a Pepito, y de ahí en adelante ir nutriendo este sistema que tenemos sobre todas las otras fases de a donde está detenida y puesta a disposición Pepito, por ejemplo, ¿no? Ahora, este es el preámbulo, maestro. Fíjese que también hemos escuchado criterios diversos de parte de personas juzgadoras en aquellos casos a donde, por ejemplo, quien detiene nunca llenó el Registro Nacional de Detención y algunos jueces dicen, ah, como no hay registro nacional de detención y como incumpliste eso, detención ilegal y también libertad de Pepito. Y tenemos otros criterios de otras personas juzgadoras a donde dicen, no, ese es un tema administrativo, ese es un tema de una base de datos, sí gubernamental, bla, 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 pero que no van a impactar en mi decisión propiamente. La pregunta aquí sería, ¿usted por qué opción iría respecto a esta inobservancia de lo que dicta la ley del Registro Nacional de Detención? Sí, yo digo, yo sí considero, digo, creo que puede ser polémico, pero a mí me parece que son cuestiones administrativas que realmente la Constitución no las contempla, ¿no? O sea, al final sí dice que debe ser puesto a disposición sin dilación, ¿no? Habla de que inmediatamente. Eh, y la Constitución y el Código y la misma jurisprudencia ha establecido sanciones de carácter procesal para si hay esa dilación. ¿Y qué va a hacer? Pues que esos datos que se obtengan en esa dilación, pues que no se tomen en consideración. Y me parece que eso es lo que va a desmotivar a las policías y a los fiscales, y en este caso a las policías, ¿no? De decir, oye, ¿de qué sirve que tú lo andes paseando y obtengas más datos si no van a servir, ¿no? Al final de cuentas, creo que ese es el efecto disuasorio, lo que se persigue, decir, oye, mira, de nada sirve que tú no lo pongas a disposición de manera inmediata porque todo lo que obtengas en esa dilación no se va a tomar en consideración. Y aparte, bueno, aquí no estamos hablando de las responsabilidades penales que puedan tener las personas o los policías por no haberlo puesto de manera inmediata, ¿no? O sea, aquí estamos hablando únicamente para efectos del proceso. Entonces, a mí sí se me haría, porque la Corte a mí me parece que sí es muy clara en decir, oye, si hay una dilación, no lo puedes dejar en libertad. ¿Por qué? Porque sí hubo flagrancia, o sea, está acreditado que Juan Pérez cometió el hecho, porque si no, imaginemos que hasta pudiera ser para efectos de corrupción, de decir, oye, policía, pues sí lo detuviste con 200 kilos de cocaína en flagrancia, pero ¿qué pasa? Pues paséalo y ya el juez cuando llegue, pues no va a calificar la detención, olvídate, haz como que no haces el registro de detenidos, y entonces para que llegue un juez y diga, ah, pues como no está el registro, entonces pues vas para afuera porque no calificó de legal la detención. A mí me parece que son dos cosas diferentes. Si hay flagrancia, se tendría que ratificar o calificar de legal la detención. Si hay dilación, pues la Corte establece que la única consecuencia que trae es que no se o que se excluyan esos datos de prueba que se obtuvieron en esa dilación, pero no habla de que se tenga que dejar
en libertad a la persona, ¿no? Porque dice es que son actos posteriores a la flagrancia, o sea, la flagrancia está y ya todo lo que pase después, pues va a tener consecuencias, pero no puede traer como consecuencia que se destruya la flagrancia, ¿no? Muchas gracias, maestro. En el chat generaron diversas preguntas, entre ellas, ¿quién es el autor del libro? Lo que mencionó, pues es usted, con datos de prueba, ¿verdad? Se llama el Los libro. datos de prueba ilícito en el control de la detención. Y el amparo en revisión que habló fue el 4380 diagonal 2023. Dice Joe, ¿en qué casos se da la retención? Y también otra persona pregunta, ¿a partir de qué momento se computa las 48 horas para el Ministerio Público? ¿Qué considera al respecto, maestro? ¿Sí? Eh, Pues digo, voy a responder esta última a partir de que es detenido. La persona a partir de ahí se empiezan a contar ya las 48 horas, partiendo obviamente de que se establece que debe ser puesto de manera inmediata, ¿no? Entonces, al final se habla pues que la detención de la persona no puede exceder de las 48 horas, ¿no? Entonces, básicamente, pues ya si el policía se tardó 3, 4 horas, pues ya es el perjuicio de del fiscal para la integración de la carpeta. Y la otra no le entendí muy bien de respecto de la retención. Eh, Tal Dice, ¿en vez qué no sé si... casos se da la retención? Pues la retención, entiendo que pudiera darse cuando se exceden de las 48 horas, ¿no? Porque la otra estaríamos hablando de una dilación en la puesta a disposición por parte de los policías. Y a lo mejor pudiéramos hacer la diferencia entre retención, que el Ministerio Público lo haya retenido, más de las 48 horas que establece la Constitución y la ley, ¿no? Muchas gracias. El chat vuelve a preguntar cuál es el número de amparo. 4380 diagonal 2013. Permítame, voy a leer otra. Igual y es nuestra última pregunta, Shell, porque Sí, estamos porque en ya tiempo. es lo que yo te iba a comentar, ya excedimos del tiempo. Igual, igual ya creo que son todas hasta el momento. Bueno, es que hay más, pero igual para no generar contratiempos en la disponibilidad del ponente. Sí, yo no tengo inconveniente en quedarnos 5 o 10 minutos más. Yo me la Ok, estoy ok. pasando muy a gusto. Es un Gracias, tema, maestro. es un tema muy Muy debatible. interesante y en la práctica es como decía Alma, estas estadísticas nos demuestran que es donde más se debate. Las partes en el control de la detención es donde más debate hay porque aparte depende de cada situación. Aquí no pudimos abordar otros temas, pero por ejemplo, esto de los controles preventivos. Acá la Suprema Corte creó alguna doctrina en cuanto a los controles preventivos, porque lo que se trató de evitar es estas discriminaciones y porque pasaba mucho los policías, y lo vemos todavía en los informes. Oye, ¿por qué lo detuviste? Porque está en una actitud sospechosa, ¿no? Siempre dicen, oye, es que iba en una actitud sospechosa y detuvimos a la persona, ¿no? Entonces, la corte empezó a ver que había muchas detenciones arbitrarias y básicamente no había una razón para detener y normalmente se detenía pues a personas por su tipo de vestimenta. Ahorita ya es muy común los tatuajes, pero hace muchos años, pues una persona que traía tatuajes se le estigmatizaba y se decía, pues es un delincuente. Entonces, bastaba que vieran una persona con tatuajes para que de inmediato se le hiciera una revisión de manera arbitraria, ¿no? Entonces, y ya de esa revisión le encontraban algo y ya decían, pues fue detenido en flagrancia.
Entonces ahí ya la Corte fue estableciendo parámetros. Yo les sugiero, les sugiero que compren mi libro y si no, pues vean las jurisprudencias de la Corte que habla de los controles este, de detención, de los eh, que la Corte habla déjame ver si veo aquí, de los controles, Es control preventivo en grado menor y control mayor a lo preventivo, que se quiere referir. exactamente, sí, se me fue el control preventivo, el control mayor. Y les digo, muchos a veces los marinos decían, oiga, a veces detenemos una embarcación pues para hacerle alguna revisión. Y a veces de la propia revisión vemos nos ponían un caso específico, o sea, en alta mar detuvimos a una embarcación que traía 10 toneladas de cocaína. Dice, ¿cómo justifico ahí que existía flagrancia? Porque pues estaban en un doble fondo. Ahí, ¿cómo hago para poder justificar que hubo una flagrancia? Y le preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que ustedes hicieron? Dijo, bueno, pues que este, se desvió de la ruta que tenía. Nosotros lo interceptamos y pedimos, pues, qué mercancía era la que llevaba. Hicimos la revisión y a la vez se hizo una inspección y vimos que traía unas placas sobrepuestas con unos tornillos que no eran los originales. Y entonces eso nos llamó mucho la atención. Quitamos los tornillos y es cuando descubrimos el doble fondo. Entonces, ¿cómo justificamos ahí que hay una flagrancia cuando pues se tuvo que hacer maniobras? Entonces, justamente lo que nosotros decíamos es que la Corte se autoriza pues estos controles preventivos, es decir, ellos llegaron porque había una sospecha razonable de que estaban desviándose de una ruta que tenían establecida. Cuando hicieron la inspección de la embarcación, advirtieron que estaban sobrepuestos estos, estas placas y con tornillos que no correspondían. Entonces, también ellos, por su expertise, vieron que había ya algo raro, abrieron y entonces descubrieron. El problema es que los policías simplemente en sus partes lo único que dicen es, pues vimos una embarcación y los vimos sospechosos y los detuvimos y después descubrimos, no, creo que si los policías detallaran bien cómo o qué es cuál fue la sospecha razonable que los llevó a llevar esa revisión, eh, pues se lograría, ¿no? Porque los policías de alguna manera, pues es su trabajo y saben muchas veces por ciertas cosas identificar que algo no está bien, ¿no? Pero el problema es que muchas veces no lo ponen o esa sospecha razonable no lo establecen en su ahorita IPH. Y entonces al juez, si no le dan todos estos elementos, pues muchas veces no califica de legal estas detenciones, ¿no? Entonces, pues digo, por cuestión de tiempo ya no podemos abordar otros temas, pero yo estoy abierto si hay otra oportunidad de seguir platicando con mucho gusto, yo estoy a su disposición. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Y es que sí, también a lo mejor para ahora responder en bloque varios de los comentarios que nos han hecho en redes y también en Zoom, decirles que pueden comprar el libro del magistrado, particularmente les presumo como Shell. Yo también ya lo leí, tengo la oportunidad de tenerlo subrayado y muy estudiado, maestro. Y, por ejemplo, ahí ustedes pueden encontrar la explicación también a estos supuestos que el magistrado hoy muy brevemente nos ha compartido,
Y también gracias a Felipe que en el chat nos está compartiendo los números de registro que se mencionaron acá, pero también yo recuerdo que tiene muy buena sugerencia bibliográfica el libro de usted, maestro. Entonces ahí podemos encontrar la cita de estos criterios que usted nos ha dicho y además de cómo funciona la sospecha razonable y este tipo de cuestiones. Fíjese que le comparto, como usted dice, ya no lo vamos a abordar hoy por cuestiones de tiempo, pero me llama la atención que hay un fuerte debate en el chat de Facebook sobre a partir de cuándo empiezan a correr las 48 horas. Y por ejemplo, nos dicen, yo vivo en tal lado y aquí las cuentan desde tal, y yo vivo en otro lado y aquí las cuentan desde tal. Y eso es a lo que luego nos topamos y que justamente nosotros nos preocupamos en los programas, en las clases, en esto de aclarar, porque estará usted de acuerdo, maestro, que no deberíamos de tener, por ejemplo, este ejercicio de decir, ah, pues nosotros en Durango teníamos el criterio de contar las 48 de acá para acá. Sí, pero en Tamaulipas las contamos de acá para acá y en Ciudad de México de acá para acá. Oye, tenemos que contar nuestras 48 todos de la misma manera porque todos somos mexicanas y mexicanos, ¿no? Entonces, estos ejercicios están muy interesantes. Me llama la atención este debate fuerte que traen en Facebook. Y pues bueno, maestro, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad, público, por favor, compren el libro del maestro y ahí vamos a poder estudiar, le vamos a leer el libro, esa es la invitación que hacemos, ¿no? Vamos a leer el libro para que luego cuando tengamos la oportunidad de nueva cuenta, por favor, para volver a platicar con usted, porque como bien señaló maestro, hay muchos otros temas, ¿no? Muchos otros de esto mismo de control de detención que podríamos ir puntualizando. Así que, pues por cuestiones de tiempo, paramos ahora. Pero maestro, es el micrófono suyo para poder regalarnos, por favor, pues alguna conclusión y un mensaje de despedida antes de que Shell también nos ayude a cerrar el programa. No, simplemente agradecerlos y me parece muy sano este debate. Luego lo platicaba con los jueces del sistema acusatorio. El problema cuando se inició es que no había como muchas reglas y entonces lo que sucedió es que cada juez del sistema acusatorio pues hacía más o menos lo que él interpretaba, ¿no? Y entonces por eso cada juez pues hacía y interpretaba de manera diferente. Yo participé, hay otro también les recomiendo mucho y esa la pueden descargar de la página del Consejo, estas guías judiciales de conducción de audiencias. Es un trabajo que se hizo en conjunto con la Embajada de Estados Unidos. Participaron jueces de Colombia y jueces mexicanos y magistrados también mexicanos, y se elaboraron aquí estas guías y ahí había varios compañeros jueces y muchas veces cuando decíamos, bueno, ¿qué se tiene que analizar en esta audiencia? Ellos decían, no, pues se tiene que analizar eso porque pues yo así lo hago, ¿no? Y otro decía, no, pero es que estás mal porque eso no debe ser. No, pero es que en mi juzgado así se hace, en mi centro de justicia así se hace. Entonces, llegamos a la conclusión, lo que tú dices es que en cada centro de justicia se hacía o se hacen cosas diferentes. Esta guía de conducción de audiencias, justamente lo que se trató es de que una audiencia de control de detención, pues se lleve bajo estos parámetros mínimos, ¿no? Una vinculación, etcétera. Cada una de las audiencias, aquí son muchísimas audiencias o tratamos de estructurar todas las audiencias que tiene el Código Nacional. No recuerdo exactamente el número, pero son más de 100 audiencias diferentes. Entonces, se trató de justamente unificar y para que en todos los centros de justicia, pues partieran de que la audiencia debe de llevar o debe de desarrollarse de esta manera y no que cada uno la haga como lo consideren, ¿no? Entonces, es un trabajo que nos llevó casi 3 años hacerlo. Y bueno, poco a poco se ha ido permeando con los jueces, ¿no? Esperemos que ahora los nuevos jueces que lleguen retomen estas guías
que me parece también que es un trabajo muy importante para dar esa homogeneidad que tú señalas, ¿no? Maestro, pues yo también quiero cerrar y hacer una conclusión respecto. Agradecer que el medio o el contacto que se tuvo fue por Edwin Pasol, agradecer que también está conectado, que está escuchándonos, agradecer también a la comunidad jurídica y agradecer también a la maestra Cristina, que es la rectora del Instituto de INDECA, que hace posible la capacitación jurídica y que realmente, como usted dice, hoy se necesita más que eso, capacitación constante para poder llevar un ejercicio profesional de manera adecuada. Muchísimas gracias y te cedo el uso de la voz, maestra Alma, para que también igual puedan dar un cierre. Muchas gracias. Pues muchas gracias a quienes siempre nos acompañan todos los miércoles en Voces de Derecho. Nos vemos el próximo miércoles también. Y miren que hemos cumplido con la misión Shell porque se han generado muchas dudas. Fíjese, maestro Ricardo, lo digo con mucho respeto, pero a mí me parece que a diario tenemos que ser personas estudiosas, ¿no? A diario generarnos dudas y a diario también yo no he podido como perder la vista de la linda biblioteca que tiene detrás de usted. Y yo soy así como de quiero ir a asomarme a ver qué libros hay, entonces tomar uno y hojearlo de ahí. O sea, creo que eso es lo que nunca debemos de perder, ¿no? Las ganas de aprender, la inquietud. Reconocemos fuertemente en usted esta capacidad de charlar, de debatir, de cuestionar los criterios, ¿no? La apertura que solamente pues esa gran experiencia que usted tiene se denota, ¿no? Y se puede hacer. Así que muchísimas gracias por su tiempo, magistrado. Ahora, pues bueno, a disfrutar el retiro, que seguro muchas vacaciones pendientes tiene después de haber entregado tantos años a la institución. Así que nuestro reconocimiento para usted y con ello, pues esperamos poder gozarlo un poquito más en la academia. A ver si ahora hay un poco más de disposición de agenda en eso. En INDECAG tiene las puertas de la casa abierta, así que muchísimas gracias a todos. Que tengan una extraordinaria noche y un saludo respetuoso, magistrado. Hasta la próxima. Gracias, buena noche a todos.